a los tres, ¿no? Sí, aquí están. Podemos estar así, porque digo, vamos a usar nada más una computadora, no porque no nos vamos. Sí, 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 No. sí, adelante. Bueno, empezamos con la doctora Tania Carrillo, que es la que tenemos ahí enfrente, bueno, con nosotros. Entonces, Hola, buenas noches. buenas noches. Ella es cirujano, médico cirujano y homeópata R2 en medicina del deporte. Tiene una maestría en educación para la salud. Es jefe del área de atención a la salud y fomento deportivo de la Escuela Nacional de Medicina y homeopatía. Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional Así y es. cuenta con un doctorado en Educación para la Salud y además está certificada en... ¿Me puedes ayudar ahí con Sí, el... bueno, nosotros para poder dar ciertas terapias tenemos que tener certificaciones ante CONADE, ante varias instituciones de la Secretaría de Salud para que estas terapéuticas sean como marca nuestra Secretaría de Salud. Pero en sí es en CONADE y en Secretaría de Salud y en la SEP, que son los que nos dan las certificaciones. Las Perfecto. certificaciones son en vendajes deportivos, en fisioterapia deportiva. Hicimos por ahí una carrera técnica en fisioterapia y realmente pues la preparación es en medicina del deporte y esta área de la prevención para las lesiones deportivas. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. También va a estar con nosotros ahorita que aparezca, si quieren los vamos haciendo en ese orden conforme van pues, apareciendo, los vamos presentando. Claro que Está sí. el doctor Miguel Ángel Núñez Calvillo, que es médico especialista en medicina familiar y aparte es docente en el Instituto Politécnico Nacional, docente en la Fundación Educa Deporte y también cuenta con certificaciones en entrenamiento funcional médico en el Instituto, por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. También nos va a acompañar eh, Adrián Maceda Jasso, quien es terapeuta físico deportivo, es técnico laboratorista clínico y también cuenta con certificación en vendaje neuromuscular por parte de la CONADE, en el entrenamiento funcional, plasma rico en plaquetas y acupuntura. Los tres son los especialistas que nos van bueno, que forman parte de Fisia Médica, que es una clínica de rehabilitación que ha sido bastante recomendada y recurrida por la gente que practica el flag football. Y hoy nos acompañan, les agradecemos a los tres pues el tiempo que tienen disponible para compartir con nosotros los conocimientos básicos sobre cómo prevenir una lesión en la práctica de este tipo de deporte que sabemos que puede ser en cualquier momento, a cualquier edad, desde un niño hasta un adulto, y obviamente pues los cuidados que podríamos tener para justo prevenir ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces ahora sí, doctora, pues es todo suyo el micrófono y pues de antemano muchas gracias. Gracias. Pues mira, vamos a empezar por eh, clasificar las lesiones deportivas, que en este caso pues, vamos a enfocar al tocho bandera, pero en general vemos todo tipo de lesiones y la mayoría en general se aplican de manera muy parecida. Aquí lo ideal en cuestión de la prevención es saber más o menos que cualquier queja física, producto de una fuerza externa o interna, va a producir algún mecanismo que pueda lesionar al deportista, ya sea por el mecanismo de lesión o por los factores intrínsecos que él tiene, que en este caso pues es la localización, el sexo y la edad o la severidad de la lesión. Pero estos factores que nos pueden lesionar al deportista tienen que ver mucho con la práctica del deporte. Entonces, primero vamos a ver que tenemos factores de riesgo. En sí, hay unos que dependen del deportista y hay otros que no dependen del deportista. En general, tiene que ver la edad. No es lo mismo, pues, los niños, que son un poco más elásticos y, ¿no? Se caen de las escaleras y no les pasa nada, a alguien, pues, ya arriba de los 30 años, que sí pueden lesionarse un poco más, tiene más rigidez en las articulaciones. En cuestión del sexo o del género, se ha visto que las mujeres tenemos más predisposición a lesiones deportivas en ciertas situaciones como son el tipo de, no sé,
tiene que ver mucho con el estado en el que se encuentran de manera hormonal, que los predispone. Hay muchos estudios sobre esto, pero bueno, no vamos a ahondar para que no sea como aburrido, solo les voy a dar los factores como tal. Y la composición corporal, que es ahorita lo que está de moda, todo el mundo quiere ser fit, pero tiene que ver con la cantidad de masa muscular, la cantidad de porcentaje de grasa que tenemos o las mal alineaciones que ya tenemos, que en sí son pues las rodillas, los tobillos, algunas desviaciones que ya tenemos en la columna, y eso nos va a favorecer el tipo de lesiones que podemos tener. El estado de salud, hay mucha gente que tiene o que no trabaja su masa muscular, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo que tenemos es la debilidad muscular, para con los deportistas, que hay que aumentar un poquito, pues en sí, la capacidad muscular para evitar las lesiones deportivas. Este estado de salud también tiene que ver si tenemos alguna enfermedad ya subyacente. Ahí tenemos pacientes que ya tienen problemas de sobrepeso, o tenemos pacientes con hipertensión, o tenemos algunos pacientes que tienen situaciones como el hipertiroidismo, problemas en la tiroides, que tienen o que son factores de riesgo para ciertas situaciones en las lesiones deportivas, porque los condicionan a tener cierta capacidad alveolar, funciones o capacidad de oxígeno, que eso se va mermando al deportista a tener la mejor capacidad. Se dice que nosotros alcanzamos nuestro máximo deportivo a los 26 años. Entonces, si nosotros trabajamos antes de eso, o somos deportistas o tuvimos una práctica deportiva continua, esa edad, cuando tenemos una composición corporal adecuada, que se ha sido trabajando desde que somos niños, esa composición corporal pues llega a su máximo esplendor a los 26. Pero si empezamos tardíamente el deporte, pues sí se puede ver mermado en algunas situaciones. Entonces, el estado de salud es importante. También los factores psicológicos, que a veces no los tomamos en cuenta. Aquí, nosotros en Fisis Médica sí tratamos de apoyar en situaciones psicológicas, porque es lo mismo que tengas una competencia y que te genere cierto estrés, y eso haga que tú no estés concentrado y que puedas tener alguna predisposición, alguna lesión, porque no estás concentrado en lo que estás haciendo, porque estás demasiado nervioso, por ejemplo, en algún evento deportivo. Tenemos pues algunos pacientes que pues les gusta mucho ser no sé, ¿cómo decirlo? que su estado emocional a veces les genera mucha frustración, y eso hace que también no tengan una adecuada recuperación en caso de una lesión. Entonces quieren regresar de manera temprana al deporte y no llevan a cabo todo el proceso de rehabilitación como es. Son muy desesperados a veces. Sobre todo en el tocho, más que en otros deportes. En el tocho no les gusta que les digamos, oye, tienes que descansar una semana o tienes que hacer recuperación deportiva. Entonces, eso entra en los factores psicológicos, ¿no? Como que les da estrés no alcanzar las estadísticas o ser líderes en estadísticas. Eso es un factor bien que nos hemos visto aquí, muy importante en los que vienen con nosotros a terapia, ¿no? Que tenemos que trabajar así como que, bueno, ok, te dejo para el fin de semana listo, pero pues vas a ser un deportista de un juego y no de una temporada, ¿no? Entonces hay que valorar esos factores psicológicos y aprenderlos a trabajar con ellos. Las capacidades físicas, pues depende mucho a veces, pues sobre todo en el tocho bandera, de la posición que juegan. Entonces no es lo mismo tratar a alguien que juega de centro, a alguien que es receptor, a alguien que nada más es defensivo, porque sus capacidades deportivas y sus capacidades de reacción son distintas, sus puntos de apoyo son distintos. Entonces todos esos factores van a hacer que se predispongan a cierto tipo de lesiones, en cierto tipo de articulaciones. Y pues obviamente el nivel de habilidad o competitividad no es lo mismo un deportista de domingos a un deportista que sí entrena, que sí lleva una capacidad física ya trabajada, o alguien de alto rendimiento, ¿no? Que tiene alimentación, que tiene la parte entrenada, que ya lleva, que es su trabajo. Entonces, el nivel de competitividad y la habilidad es distinta que alguien que nada más se dedica a ir los fines de semana a jugar, que son los más peligrosos, los que más se lesionan, que aquellos que no entrenan entre semana, que no llevan este tipo de situaciones,
Y esa habilidad que se va adquiriendo conforme uno va trabajando ciertos ejercicios, es lo que hace que también se lesionen mucho, ¿no? Entonces son más peligrosos los deportistas de cada 8 días a los deportistas que trabajan entre semana o aquellos que ya son de alto rendimiento, que ellos pues casi no nos preocupan porque son deportistas que entienden que todo lleva una secuencia, entonces más bien con ellos es otro tipo de técnica que se utilizan. Y bueno, los otros son los factores extrínsecos que no tienen que ver con la edad, que son cosas que no pueden modificar o que se pueden modificar más bien, que en este caso sería los factores del deporte, que a veces, por ejemplo, las reglas, no voy a entrar en polémicas, porque hay muchas reglas en el tocho que están favoreciendo ciertas lesiones, ¿no? Por ejemplo, eso que le levantan las manos al quarterback, cuando le regresan, cuando lanza, le regresan la mano, eso causa lesiones a nivel de codo y de hombro. La otra es cuando, por ejemplo, algunas reglas como el que caminan bajito, para que no me acuerdo, el chantaje famoso, híjole, cómo causa lesiones en las rodillas y en los tobillos. Entonces, les gusta mucho y practican mucho la elasticidad y lo sobretrabajan y lo hacen, pero también favorecen muchas lesiones a nivel de rodillas, sobre todo traumáticas, porque chocan y luego llegan aquí mal, ¿no? De la cuestión de las rodillas y tobillos. Pero bueno, esos son factores que hacen ese tipo de reglas que lo permiten y que se practican. El equipamiento depende de dos cosas. Uno es el equipamiento que usa el jugador, que pues en cuestión de lesiones en tocho puede ser hasta el mismo cinturón, que a veces se les atoran los dedos y acaban fracturados de los dedos o luxados los dedos, nada más por ir a quitar la bandera, o se les atora por ahí. Otra situación son los zapatos, el tipo de taco que se utiliza, el tipo de césped que se utiliza, a veces es sintético, a veces juegan en césped natural, y usan tacos para ambas cosas, donde se debería de usar o se debería de clasificar mejor el calzado. Pero bueno, eso es un tipo de factor, ¿no? El medio ambiente, obviamente el medio ambiente no es lo mismo jugar en los campos y que están hechos para eso, a algunos que se vayan a los campos llaneros, ¿no? Que están llenos de piedras y situaciones así, o cuando llueve, o cuando se enlodan los campos, también ahí andan dejando los tobillos, las rodillas, situaciones, o que algunos campos no están bien cercados y se acaban estampando con las rejas, con situaciones de esas. Entonces, todo eso, eso tiene que ver con el medio ambiente y que también hace que tengan factores de riesgo para alguna lesión. No necesariamente tiene que ver con el deportista, son cosas que van afuera de él. Y otra es el evento deportivo en sí. La situación del juego, cuando los juegos son finales o ya son más, se vuelven más, las lesiones, o más bien los traumatismos, se vuelven más severos, ¿no? Se calienta el juego, ya son las finales, y entonces vemos lesiones de tipo más traumático por golpe que otra situación que tendría que ver con alguna situación de muscular, más bien por cansancio, porque ya están fatigados los deportistas, porque ya no es lo mismo el primer juego en la mañana, donde si llegan, calientan o vienen todavía con su mejor rendimiento, a que se aventaron ya 4 o 5 juegos en el día y entonces ya eso no les alcanza, ya no les da más, y más si no se alimentaron bien, si no tuvieron una buena hidratación. Situaciones de juego en ese tipo, pues son las que a veces favorecen algún tipo de lesiones y que nosotros tengamos más gente aquí de la común, ¿no? Sobre todo cuando hay torneos, al siguiente día no se pueden ni parar, y entonces casi los tenemos que ir a sacar de sus casas para la rehabilitación. La situación del deportista en sí tiene que ver mucho con el tipo de competencia que se encuentra. A veces algunos hacen pretemporada, otros no hacen pretemporada, se la pasan jugando todo el año y entonces no le dan descanso a su cuerpo. El sobreentrenamiento, el sobretrabajo tiene que ver con mucho de las lesiones que tenemos ahora, sobre todo en el tocho, que se avientan todo el año, todos los torneos, todo lo que pueden. Realmente ahorita es algo que nos preocupa porque
quieren como recuperar todo el tiempo perdido y quieren hasta entrenar 2 veces y quieren, no sé, se andan exponiendo por situaciones de este tipo. La situación del deportista tiene que ver mucho con que entienda que tiene que tener periodos de reposo y que si tiene una lesión, se tiene que cuidar y tener que escuchar a su cuerpo. En cuestión del oponente, pues ahí básicamente es cuando se lesiona por cuestión del contrario, ¿no? Entonces, por un traumatismo, por una mala llegada, por una lesión donde se les barrieron o hicieron alguna situación de ese tipo. Entonces, la biomecánica en sí tiene que ver de la lesión con ese tipo de argumentos que nosotros les damos y es sobre todo lo que nosotros nos vamos a enfocar para prevenir las lesiones, ¿no? Nosotros les vamos a hablar muy así escuetamente sobre las lesiones más frecuentes porque nos interesa más la prevención, pero tenemos 2 tipos de lesiones que nosotros podemos prevenir, que en este caso son las de sobrecarga, que son por sobreentrenamiento o son por exceso de partidos o de exceso de juegos y que precisamente no tienen ese descanso los deportistas. Y las otras que son agudas, que la mayoría son traumáticas, que son por algún golpe, por alguna lesión de manera en el momento del juego. Y la mayoría de las lesiones en el tocho se ha visto que son en las extremidades inferiores. Las extremidades superiores son las menos, pero aún así son importantes porque la mayoría son en el hombro. Entonces, aquí les pongo unos porcentajes. En el cuello y espaldas es un 12%, son muy bajitos. En el codo son 26% y generalmente son por técnica, ¿no? Y generalmente son por los quarterbacks por lanzamiento, porque tienen una mala técnica, pero son cosas que se pueden corregir o porque no se trabajan de manera adecuada. Y en el hombro ahí es muy variada la patología del hombro, es muy amplia y en la mano o en la muñeca, pues tiene que ver más con traumatismos, con las caídas, como sobre todo al quitar las banderas, que a veces también son traumáticas, llegan y se lastiman dedos y muñecas sobre todo, ¿no? Se llegan a esguinzar la mano. En cuestiones de lesiones de hombro, como les decía que son las más comunes del tronco superior, generalmente son por sobrecarga. Ahí el que más se lastima es el tendón supraespinoso. Me dirán ustedes, pues ese tendón no sabemos ni dónde, ni cómo se come, ni nada, dónde queda. Ese tendón, lo único que me interesaría que supieran qué hace, es el que realmente eleva el hombro. Entonces, nosotros con la musculatura del hombro hacemos la elevación, pero quien completa la elevación total es el tendón supraespinoso. Entonces, muchas veces se llega a desgarrar, se llega a pinzar, y es el que más nos genera lesiones, sobre todo del famoso manguito de los rotadores, el que más inflama, el que más nos genera problemas a nosotros a nivel de la terapia física y de los problemas deportivos. La otra es la inestabilidad glenohumeral, que es en sí pues la articulación del hombro, el húmero con toda la articulación. Esa inestabilidad puede trabajarse con fuerza, con ejercicios de rehabilitación. Aumentar la estabilidad de esta articulación permite que, pues, sobre todo los quarterbacks tengan un buen gesto deportivo. ¿A qué me refiero con el gesto deportivo? A que tengan una buena estabilidad y a que tengan buen movimiento y que hagan su trabajo de manera adecuada. A veces no los dejan descansar, ¿no? Son los que más se la pasan en el entrenamiento, sobre todo, no sé, se debería de trabajar la articulación del hombro 3 veces a la semana y ellos lo trabajan 5 veces a la semana y más el partido. Entonces, esos periodos de descanso son los que a veces no se toman en cuenta, donde a veces los coaches, en vez de ayudarnos en esa situación, no trabajan otro tipo de ejercicios con los atletas y se ve mermado o se estancan los atletas en ese sentido. Las alteraciones escapulares son las menos, pero muchas veces las lesiones del hombro tienen que ver con la escápula, que es el omóplato, es el hueso que tenemos atrás. Ahí se inserta la mayoría de los músculos que tenemos en el hombro. Entonces, a veces no lo tomamos en cuenta y las lesiones vienen de atrás de la espalda.
y no tiene que ver en sí con el hombro en sí. Y sobre todo nosotros buscamos por la lesión que pueda llegar a tener, dónde se origina, y muchas de ellas se originan en esa zona. Y la otra es la insuficiencia dinámica del hombro. A la insuficiencia dinámica del hombro se refiere a todo lo que es los músculos que se insertan y lo que hace que se movilice el hombro. Entonces, generalmente todos se refiere al tono muscular, a la articulación, que sea una articulación sana, que no esté desgastada y que se le dé el adecuado entrenamiento y no la sobrecarga como tal, ¿no? Entonces, todo se va sobre todo a la sobrecarga de entrenamiento, y es una de las cosas que se puede muchas veces dosificar y se puede mantener, o no se puede, o no se debería detener más bien la sobrecarga. Y bueno, entonces... Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito ahorita de las lesiones de miembros inferiores, que, bueno, sabemos que lesiones hay muchísimas, para cada parte del cuerpo se lesiona de diferente manera, pero vamos a hablar de las que son más comunes a fin de cuentas en este deporte. Hay algunos estudios básicamente internacionales en Estados Unidos, en algunos países de Europa, de Asia, que hablan de las lesiones a nivel general en los deportes, y pocos hablan de lo que nosotros encontramos en el flag football, y son más escasos todavía aquí en México. Entonces es un poquito complicado encontrar alguna estadística que me diga, sí, esta lesión es la más frecuente en la que vamos a encontrar en el flag football aquí en México. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características de persona. Tenemos, como lo mencionaban hace rato, tenemos desde el niño de 4 o 5 años que está jugando hasta el adulto de a lo mejor 50, 55 años que está jugando, o a lo mejor hasta más. Entonces son diferentes las características que tiene cada paciente, y no se ha estudiado de manera adecuada también aquí en México, a pesar de que hay tanta afluencia, a pesar de que hay tantas ligas, a pesar de que hay tanto deportista. Hay muy poca información al respecto. Bueno, a manera internacional, pues tenemos que el tobillo es la región anatómica que se ha reportado que tiene mayor cantidad de lesiones en 24 de 70 deportes. Estamos hablando de una gran cantidad de deportes. En estos incluimos probablemente al básquetbol, al fútbol americano, a los deportes que son de alto impacto, y obviamente pues entra aquí el flag fútbol. Tenemos que el esguince de tobillo es la lesión más frecuente en los deportes de equipo. Estamos hablando nuevamente de básquetbol, fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, y flag fútbol también. Por otra razón que hay que mencionar algunas situaciones importantes, ver cómo está constituido nuestro tobillo. Sabemos perfectamente pues que tenemos huesos, tenemos ligamentos y tenemos tendones. Básicamente en nuestro tobillo tenemos la tibia, tenemos al peroné con sus malleolos que van a formar la articulación tibio-peroneo astragalina, que es básicamente la articulación del tobillo como tal. Tenemos muchísimos ligamentos que van a estar uniendo la parte ósea, o sea, cada hueso lo van a unir con otro hueso para formar una articulación, y vamos a tener los tendones, que son la parte terminal de los músculos que nos van a unir hacia el hueso precisamente. Bueno, tenemos en este caso en el tobillo gran cantidad de tendones también, pero los más no importantes, pero sí los que se llegan a lesionar más, tenemos, por ejemplo, al tendón del tibial anterior, al tendón del tibial posterior, al tendón extensor de los dedos, y al tendón del calcáneo, que antes o antiguamente se denominaba como tendón de Aquiles. Algo importante también que debemos identificar para poder prevenir una lesión es saber cómo está pisando el paciente, qué tipo de pisada tiene. Tenemos 3 tipos de pisada, la que es la pisada prona, la pisada neutra y la pisada supina. En la pisada prona, que probablemente ya hemos visto, o a lo mejor dentro de nuestros familiares, de nuestros jugadores, e incluso nosotros mismos, es ese tipo de pie que cae hacia adentro. La pisada cae hacia adentro cuando va a dar el paso el paciente, hace el apoyo con el talón, y hay una rotación por debajo del astrágalo, hay una rotación interna de todo el pie. Entonces eso genera que la carga vaya hacia un punto específico del tobillo, y si nosotros podemos ver aquí en las imágenes, estamos viendo que a lo mejor no hemos identificado un pie así tal cual como lo vemos aquí en la imagen, es a lo mejor de menor severidad, pero vemos que su calzado, por ejemplo, tiene mayor desgaste en la parte externa
del pie, del talón, y la segunda parte es en la parte interna a nivel de donde inician los dedos. Este punto es bien importante porque no tenemos que confundirnos, porque también de cierta manera nosotros, todas las personas al momento de caminar, se tiende a dar una pronación ligera, pero ojo, debe de ser ligera, no debe ser tan marcada como por ejemplo vemos aquí en esta imagen. Y este tipo de pisada también debemos de tener en cuenta que no solamente me va a afectar aquí mi tobillo, si nosotros imaginamos, seguimos la parte corporal, pues eso me va a condicionar que también las rodillas se estén desviando y eso me va a favorecer también que haya mayor tensión en las rodillas, que se estén desviando las rodillas, que genere caídas frecuentes en los chicos. Entonces eso me va a provocar también más lesiones. ¿Qué lesiones me puede condicionar esto? Pues que se inflame los tendones del tibial anterior, del tibial posterior, que se inflame la parte de la fascia plantar, que me condicione una fascitis plantar, que se me inflame esta parte que es bien importante, que es la banda iliotibial, perdón, que va desde la cadera hacia la rodilla. Entonces, una afección que puede estar en el tobillo, ya vimos que no solamente me va a estar condicionando el problema aquí en el tobillo, sino que me va a condicionar en toda la extremidad un problema, y ese problema se va a ver manifestado sobre todo con dolor y con limitación funcional. La pisada neutra, que es la ideal, es la que deberíamos de tener en realidad todo mundo. Ya dijimos ahorita que al momento de que pisamos, tendemos a apoyar un poquito el talón de la manera externa. Puede haber un efecto fisiológico que se apoye inicialmente en la pisada, la parte interna, pero en la pisada neutra posteriormente debe de apoyarse toda la parte de la base de los dedos, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de pisada, que es la pisada supina, que este es todo lo contrario a la primera. Se inicia con la pisada en la parte externa del talón y posteriormente cae también la parte externa del pie y en la región de los dedos. ¿Qué podemos notar en este tipo de característica del pie? Si alguna vez nos hemos esguinzado el tobillo, generalmente este es el mecanismo de lesión. La parte de la región plantar del pie se va hacia adentro y entonces cae todo el peso hacia el malleolo peroneo y condiciona el esguince. ¿Pero qué pasa si esta condición yo la tengo siempre? Pues que me va a estar generando tensión aquí en mis ligamentos. ¿Y eso que me va a condicionar? Esguinces de repetición, que incluso puedan llegar a romperse estas mismas fibras de este ligamento y puede condicionar a lo mejor un esguince grado 3 o a lo mejor incluso hasta una fractura por estar desprendiendo la zona en la que se está insertando el ligamento. ¿Qué más me puede condicionar? Que se generen fracturas por estrés, que se lesionen también todos los ligamentos de la contraparte y que al igual que en la pisada prona, pues que eso se va a transmitir hacia las rodillas y eso me va a condicionar lo que generalmente lo que la gente le llama como que son las rodillas en charro, ¿sí? Que le va a estar condicionando esa desviación a nivel de las rodillas y va a impactar de igual forma a nivel de los músculos de los muslos y también va a generar una lesión ahí con mayor desgaste a nivel de la cadera. Bueno, y dentro de las lesiones de flag football, pues tenemos que entender, conocer que es un deporte de alto impacto, ¿sí? Es un tipo de deporte que va a generar mucho desgaste físico, que requiere, y es de esta forma, requiere una preparación física adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a requerir un esfuerzo físico importante. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Pues podemos tener desde un simple golpe, que a lo mejor el rush entra contra el quarterback, por no tener un calzado adecuado, que como ya se mencionó, no alcanza a hacer ese adecuado manejo de los pies, llega y choca la rodilla contra la otra rodilla del quarterback, contra el muslo del quarterback, etcétera. O sea, un golpe, a lo mejor el defensivo levanta el brazo, no hay una adecuada ahí percepción del balón y del jugador y entonces le da un golpe a lo mejor en la cabeza, en la espalda, etcétera. Eso es una contusión, un golpe. Podemos tener también distensión ligamentaria, ya vimos algunas situaciones, por ejemplo, la pisada supina que me va a estar generando una distensión ligamentaria ahí en el tobillo, los esguinces como tal, las luxaciones e incluso podemos tener fracturas, porque se han dado juegos en los que hay fracturas de cráneo, fracturas nasales, fracturas en el piso y en el techo de la órbita, o sea, no es raro encontrar también una fractura en este deporte, a pesar de que no es un deporte de contacto. Tenemos lesiones también muy específicas de las estructuras anatómicas. Ya se hablaron de las de miembro superior, pero en miembro inferior podemos tener lesiones caderas, en tobillo, en dedos,
etcétera. Tenemos también lesiones que no van a estar asociadas con golpes, con traumatismos, y esto también es bien importante porque también se presentan y que tienen que ver con la cuestión de la exposición al medio ambiente y tiene que ver con la fatiga por calor, los calambres por calor y el golpe de calor. Hablando de las lesiones traumáticas específicamente, y en este caso hablando de las lesiones de los ligamentos, pues vamos a hablar de lo que son los esguinces de tobillo, muy frecuentes. Varios factores de riesgo para que se presente el esguince de tobillo, y uno de ellos puede ser también las condiciones del campo. Hace rato la doctora Tania mencionaba la cuestión del campo de fútbol llanero, pero podemos tener también el campo más empastado con el mejor pasto, de mejor calidad, pero a lo mejor no se le dio el tratamiento y a lo mejor hubo madrigueras, porque me ha tocado ver campos que tienen hoyos ahí en el suelo, porque hubo madrigueras de algún roedor, etcétera. Y entonces tú vas caminando, o vas corriendo, pisas o tu pie queda en ese hoyo y entonces se genera ese movimiento de supinación y genera la tensión, o genera provocando sobre todo la tensión aquí a nivel del malleolo peroneo. Estira el ligamento y puede llegar a pasar tres cosas: que simplemente se estire, que sería un esguince de grado 1, que se rompan algunas fibras, que sería un esguince de grado 2, o tan severo como que se rompa por completo, que puede ser un esguince grado 3, que incluso pueda condicionar una fractura. Ya habíamos mencionado hace rato que puede generar que se desprenda esa parte del hueso donde está insertado ese ligamento. Tener en cuenta que el tratamiento, el manejo de este tipo de lesiones va a depender mucho de qué tan severa sea la lesión, o sea, qué grado de esguince sea el que se está presentando. También va a depender mucho qué cuadro clínico estemos observando. Por ejemplo, en el grado 1, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido un esguince de tobillo grado 1, se nos inflama un poquito el tobillo, nos duele, la inflamación nos puede durar a lo mejor 3, 5 días y a lo mejor nos limita un poquito la funcionalidad, o sea, nos limita un poquito el caminar por el mismo dolor o por la misma inflamación. Un esguince grado 2 puede tener mayor ruptura, como mencionamos, de las fibras, ¿sí? Puede tener mayor limitación funcional, se va a edematizar más. Podemos tener por debajo ahí del malleolo algún pequeño sangrado, porque en los esguinces también se va a dañar la microvasculatura. Generalmente los capilares son los que sangran y generan ese moretoncito que se genera en el esguince. O podemos tener un esguince grado 3 que, como ya lo mencionamos, se van a romper por completo las fibras, me va a dar inestabilidad del tobillo, me va a dar la limitación funcional, no voy a poder caminar, y así como en la imagen podemos observar un tobillo con un esguince grado 3. Decíamos que el tratamiento va a ser de acuerdo también al grado. Generalmente, esto que les voy a mencionar ahorita es el tratamiento convencional para los esguinces. No quiere decir que es lo único que se puede hacer o lo único que se debe de hacer. Y de hecho, pues aquí tiene que ver mucho la valoración médica para ver cómo es la evolución de ese esguince. Porque los libros recomiendan, por ejemplo, que en el esguince grado 1 se dé un reposo parcial, porque también pues no podemos parar por completo al deportista. Si nosotros con un esguince grado 1 paramos por completo al deportista, se va a generar una gran cantidad de fibrosis, nos va a ser más limitada la rehabilitación, va a costar más trabajo que él se pueda rehabilitar por un esguince que pudo haber salido en menor tiempo. Entonces, se recomienda pues que haya una inmovilización con un vendaje elástico, una venda como la que conocemos cualquiera. Se recomienda 3 semanas, pero les digo, esto es de acuerdo también a la condición clínica, a lo que observe el médico, de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Podemos hacer posteriormente un apoyo progresivo, ir limitando las cargas, hacer ejercicio de rehabilitación con cargas. La limitación también en cuanto a la actividad física, hasta que nosotros ya estemos completamente seguros de que puede reintegrarse esa actividad. Podemos también indicar algún medicamento analgésico, algún antiinflamatorio. Lo que sí es bien importante, en ese momento agudo, lo indicado es aplicar frío ahí en la extremidad. Y se sugiere también que mientras esté haciendo el reposo relativo, pues eleve su pierna para que eso favorezca que disminuya también el edema. En el grado 2, pues, se recomienda que sea una inmovilización con una estructura rígida. Generalmente se utiliza una férula. Podemos utilizar también algún antiinflamatorio no esteroideo. Podemos hacer también la movilización de las articulaciones que se circuncida, que están alrededor de la articulación, la rodilla, el tobillo. En el grado 3 puede requerir incluso un manejo quirúrgico, porque estamos hablando de que requiere un manejo para reparar ese ligamento que se rompió e incluso que pudo haber tenido una fractura.
En cuanto a la rodilla, hemos visto este tipo de traumatismos, este tipo de lesiones que generalmente, no porque veamos aquí en la imagen que está haciéndose una lesión que está generando un valgo forzado, no podemos tenerlo en el flag. Sí se puede tener, hablábamos hace rato del choque, por ejemplo, de la rodilla. ¿Qué pasa si ese choque de la rodilla es lateral? ¿Sí? Vamos a imaginar que esta persona no le está pegando con el brazo, sino simplemente está entrando a quitarle la banda del cinturón y le está pegando con la rodilla. Entonces eso está generando también un movimiento excesivo, un movimiento que no debe de hacer la rodilla, entonces eso genera que se estiren los ligamentos y también pueden llegar a romperse también ahí en esta rodilla. Puede tener dolor, inflamación, limitación funcional, va a requerir una valoración radiológica, puede requerir incluso hasta una resonancia para ver también la integridad de los meniscos. El tratamiento, pues prácticamente es la misma situación. Hacer la inmovilización va a depender del grado de esguince del que se trate, teniendo en cuenta que un grado 3 puede requerir también un manejo quirúrgico para la reparación de los ligamentos o de los meniscos en su caso. Otra estructura importante que tenemos, ya lo habíamos mencionado previamente, son los tendones. Puede haber diferentes tipos de lesiones en los tendones. Simplemente se inflaman, está generando una tendinitis, ¿sí? Aquí hablando de las tendinitis, vamos a tener algunos factores de riesgo. Hablábamos hace rato de la edad. Conforme va envejeciendo el cuerpo, pues los tendones se van haciendo más rígidos, hay mayor riesgo que se puedan incluso romper. La actividad laboral, si yo a lo mejor en mi actividad laboral hago una actividad repetitiva, a lo mejor escribo mucho en la computadora, estoy generando un movimiento repetitivo en los tendones de mis manos, a lo mejor, no sé, mi actividad es subir, bajar escaleras todos los días, en repetidas ocasiones estoy generando una actividad repetitiva para mis tobillos, para mis rodillas, y eso también me va a generar un problema que a lo mejor yo no lo tomo en cuenta, pero cuando ya me voy a practicar el deporte, cuando me voy a practicar, me voy a jugar flag football, ya traigo inflamado el tendón, un movimiento forzado quizá, o a lo mejor el solo hecho de correr en el campo, me va a provocar que se inflame más e incluso se pueda romper. Hay lesiones también de acuerdo al deporte específico. Hace rato comentaba en el caso del quarterback, movimientos repetitivos del hombro, también a lo mejor en el beisbolista, movimientos repetitivos del hombro, a lo mejor el trabajo de piernas, que a lo mejor no se le da el tiempo de descanso, todos los días se hacen escaleras de manera excesiva, todos los días se hace trabajo de pies de manera excesiva, entonces eso está generando también que se pueda provocar la inflamación de los tendones. Se puede manifestar con dolor, cuando se mueve, con limitación funcional. Si a mí me duele una parte de mi cuerpo, pues voy a procurar no moverla porque voy a para tratar de prevenir ese dolor, y también se puede inflamar, se puede dermatizar. El tratamiento puede ser con reposo, puede ser también con la aplicación de la fisioterapia, la electroterapia, etcétera, o algún medicamento analgésico. ¿Cómo se puede complicar? Con que ese padecimiento sea crónico, que es lo más común. Generalmente cuando llegan a consulta los pacientes, ya tienen un problema crónico, ya no tienen una tendinitis, ya tienen una tendinosis, y hay el riesgo también pues de que se pueda romper ese tendón. Muy bien, una de las tendinitis comunes en este deporte, la tendinitis del tibial anterior. El tibial anterior, el músculo tibial anterior, pues como lo vemos ahí en nuestra imagen, va desde la tibia y va hasta el primer metatarso, o sea, el hueso que está debajo del dedo gordito del pie. ¿Qué pasa con este músculo? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vemos aquí en la imagen, este músculo viene desde acá arriba y pasa por el dorso del pie. Y algo tan sencillo, si yo no traigo el calzado correcto, ¿qué va a pasar? O no hago la sujeción correcta del calzado, con la misma agujeta de mi zapato, voy a estar ejerciendo presión aquí, en el dorso del pie, y eso va a generar la inflamación de la parte del tendón de este músculo tibial anterior. Si yo tengo una estructura anatómica como lo que vimos hace un momento, una pisada prona, entonces eso me va a estar generando que se esté estirando más este músculo. Si yo lo estoy sometiendo al estrés del ejercicio, de la fatiga muscular, y aparte lo estoy estresando con las estructuras que me deberían de proteger, en este caso el calzado, pues eso va a provocar una inflamación, me va a limitar a que yo esté haciendo ese ejercicio, y pues me va a estar condicionando que en algún momento pueda tener una tendinosis. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Pues ya hablamos de la biomecánica, la forma en la que podemos pisar, que haya rigidez articular,
que el zapato o el calzado sea muy apretado, que los músculos estén débiles, actividades de golpeo repetitivo, pues en este caso, pues el fútbol soccer podría ser un ejemplo. Entonces, el tratamiento pues va a ser primero modificar la actividad física. Segundo lugar, pues tratar de identificar la sintomatología. Si yo estoy teniendo esos síntomas, pues necesito una evaluación médica para que me puedan decir si efectivamente mi tendón del tibial anterior está inflamado, o hay riesgo que se pueda lesionar. Y para mejorar esa fuerza muscular, ya sea con el volumen, con la intensidad y sobre todo con el calzado adecuado. Tenemos otro tipo de lesión en el nivel de los tendones, que ya lo hemos mencionado, la tendinosis, que es el problema crónico de la tendinitis. Aquí se van a acumular la fibrosis, esa cicatrización del tendón que está condicionado por una lesión, me va a generar debilidad del tendón, y si mi tendón está débil, pues ¿qué es lo que puede pasar? Pues que se pueda romper. Generalmente esto termina condicionando un problema, si hablamos específicamente de un músculo y de un tendón, del tendón del calcáneo, que me puede generar la ruptura del calcáneo. Muchas veces hemos visto ese tipo de lesiones que son secundarios a la fatiga, o previamente ya se tenía una tendinitis que no se tendió, fatigó al tendón y lo terminó rompiendo. Entonces, hay que hacer una valoración médica adecuada, porque no solamente puede estar roto este tendón, sino que las estructuras anatómicas que están alrededor pueden estar también inflamadas. Entonces, eso me puede condicionar no solamente el dolor aquí en donde se inserta el tendón, sino a nivel de todo el músculo, de los gastrocnemios, del sóleo, o a nivel de todo el tobillo. Se va a manifestar con dolor, me va a limitar mi actividad física, me va a incrementar cuando subo sobre todo las escaleras, porque eso es cuando se genera la tensión, cuando hago los pies los pongo en punta, o sobre todo también cuando camino descalzo, que generalmente lo que hacemos, o he visto que muchos jugadores terminan los juegos y empiezan a deambular, empiezan a caminar sin calzado, y entonces eso, si tengo previamente ya una lesión, una inflamación, pues eso va a favorecer o puede condicionar que se agrave esta tendinopatía, específicamente del tendón de Aquiles. Otras patologías, otras lesiones que pueden ir acompañadas, el espolón calcáneo y la fascitis plantar, que también es muy común, que tiene que ver con la pisada. Si yo tengo pie plano, o si tengo pie cabo, eso me va a generar que esté bajo tensión esta fascia plantar. Esta fascia plantar se va a estresar, se va a poner tensa, me va a jalar la zona de inserción aquí en el calcáneo, que es el hueso del talón, y eso me va a condicionar pues que se forme un espolón calcáneo, que me va a provocar también el dolor específicamente aquí en la zona del talón, o si se está combinando ya con una fascitis plantar, me va a generar el dolor a nivel de toda la planta del pie. Causas, de igual forma, calzado inadecuado. Si yo tengo pie plano, pues necesito utilizar forzosamente una ortesis. Si yo tengo a lo mejor una pisada prono supina, pues debo de utilizar una ortesis para que me corrija esa pisada, si no voy a estar condicionando que cuando yo entre a jugar, pues voy a estar generando tensión aquí en mi fascia plantar. Nuevamente, factor de riesgo, el calzado inadecuado. Vamos a tomar ahorita específicamente ese punto de la cuestión del calzado. Otra lesión que pues esta no es de tanto traumática. Esta puede ser crónica de cierta manera, que es el alus valgus, la desviación del primer dedito, del dedito gordo del pie, que me está condicionando que este hueso, el primer metatarso, se desvíe hacia afuera, me forme la callosidad y las falanges de mi primer dedo se vayan hacia adentro. ¿Qué va a pasar con esto? Que si no se le da tratamiento, cada vez va a ir amontonando los demás dedos. Y les digo, de cierta manera es crónico, porque generalmente, o esto pasa en el adulto o en el adulto mayor, pero hemos visto casos de niños que ya están teniendo problemas también de alus valgus. ¿Por qué? Porque les compramos el calzado que es muy estrecho, o usan zapatos, a lo mejor no solo para la cuestión de flag, sino a lo mejor también para la escuela, para alguna otra actividad, estamos generando o estamos haciendo estamos comprándole ese tipo de calzado que le va a estar provocando la desviación, que me va a generar dolor, edema, se va a hinchar mi pie. El tratamiento pues va a ser con medicamentos analgésicos. Debemos de corregir el calzado, eso es lo más importante, de preferencia que sea de horma redonda. Podemos aplicar frío cuando hay un problema de inflamación, y sobre todo
utilizar una ortesis, hacer la corrección con una ortesis para que este dedito vamos a procurar que se alinee. Podemos utilizar el vendaje kinesiológico también para favorecer que se alinee ese dedito del pie. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado no se corrige, se deja avanzar este problema, pues va a terminar también con una resolución quirúrgica. Bueno, ya prácticamente para terminar esta parte faltan por ahí dos diapositivas. Causas comunes. El uso excesivo y repetitivo de los tendones, perdón, que me va a generar microtraumatismos. Ya lo mencionamos hace rato. El no darle descanso al grupo muscular, ¿sí? Si todos los días trabajamos el mismo grupo muscular, estamos generando estrés en los tendones y entonces eso me va a generar microtraumatismos que en algunas articulaciones, por ejemplo, hablando del hombro, me puede provocar que también se hagan calcificaciones o que me esté provocando la desinserción de algunas fibras de ahí de los tendones. Sobrecargas. Si yo tengo una pisada inadecuada, pues eso me va a alterar la movilidad de mi pie, de las rodillas, de la cadera. La falta de detección de las variantes anatómicas, que yo a mi hijo que lo llevo a jugar flag fútbol, o yo como jugador, o a lo mejor alguna persona de ahí del equipo no identifica que a lo mejor el chico tiene pie plano, tiene pie cabo, tiene la pisada prona, tiene la pisada supina, entonces para que se le pueda dar la ortesis, se le pueda dar la corrección adecuada, pues eso va a estar generando estrés en sus tobillos, en sus pies, y lo va a estar predisponiendo a lesiones repetitivas. Calzado inadecuado, ya mencionamos ahorita algunos puntos que ahorita vamos a retomar. La práctica deportiva, perdón, en superficies duras y regulares. Hace rato ya también mencionamos la cuestión ahí de los campos llaneros, de los campos que no tienen las características adecuadas para que se pueda practicar el deporte de manera adecuada y que no le damos tiempo de recuperación. Generalmente cuando vienen torneos nacionales o que se tienen semifinales y finales al siguiente día, entonces no dejamos que esos músculos, que esos tendones tengan la recuperación adecuada y obviamente pues eso va a condicionar la fatiga y puede generar una lesión más importante. ¿Qué buscamos con los tratamientos? Pues prevenir ese deterioro del tendón, de los ligamentos, de la articulación. Tenemos que guardar un reposo relativo. Ya comentamos que lo recomendable pues es reincorporar la actividad física lo más pronto posible a nuestro jugador. La aplicación de frío cuando se tiene la lesión en agudo, la elevación de la extremidad, algún analgésico si es que presenta dolor. Tenemos que mejorar las técnicas individuales, el cómo corre, el cómo maneja sus pies, el cómo es que se desenvuelve dentro del campo para que también sea un jugador más eficiente. En cuanto a la elección del calzado, la Asociación Americana de Podología Deportiva menciona estos puntos, que solamente voy a mencionar algunos para no llevar más tiempo, acerca de la elección del calzado. Pues lo importante es que debemos de medirnos el calzado después del entrenamiento, porque generalmente después del entrenamiento se genera que los pies se hinchen un poquito, que se maticen un poquito. Entonces, si yo voy a estar usando cuando juego y no me los mido con las características o con las circunstancias de cuando estoy jugando, pues entonces ese zapato va a ser inadecuado cuando yo practique el deporte. La sujeción de las agujetas, lo importante es que no aprieten de más, porque puede generar también por ahí la cuestión de inflamación del tendón del tibial anterior, ya lo hemos dicho. No debe de resbalarse el pie dentro del zapato porque eso me va a generar microtraumatismos en la punta de los dedos, que eso a fin de cuentas también pues, puede repercutir en otro problema muy común, que es cuando se lesiona la uña, que muchas veces pues termina perdiéndose la uña por esos microtraumatismos o por los traumatismos pisotones, etcétera. Entonces, son varias características que debemos de tener en cuenta en cuanto al calzado, no elegir el más bonito ni a lo mejor el más caro, porque pues debemos de adecuarlo también. No todos los zapatos son para todos los deportes, no todos los tenis son para todos los deportes. No podemos a lo mejor estar jugando lo mismo, aunque sea el mismo deporte en un campo sintético que en uno ¿cómo se llama? De pasto natural. Y ya como recomendaciones de la prevención, primero, pues mantener una actividad física constante. Si yo estoy fortaleciendo mis grupos musculares, pues entonces cuando yo esté sometido al estrés del juego, al estrés de la práctica de este deporte, pues eso va a ser beneficio para mí porque va a haber menor riesgo de lesiones. Calzado adecuado, que ya lo mencionamos. Relajarnos. Tenemos que evitar actividades que me condicionen mayor estrés. Si yo entro a jugar estresado, pues aparte de que la misma actividad física me va a condicionar estrés, pues ya traigo un estrés previo ahí en mis músculos. Debo de combinar la práctica del deporte con máquinas. ¿Por qué? Porque eso me va a favorecer el movimiento de la articulación, sobre todo cuando esté haciendo alguna descarga para que darle un poquito de carga a esa misma articulación. Mejorar la técnica.
Si yo vi un video en YouTube a lo mejor que me dice, ¿sabes qué? Tienes que correr de esta forma, pero en la parte en la que yo estoy entrenando no hay nadie que me corrija, pues voy a creer yo que lo estoy haciendo de la mejor manera y no, a lo mejor no es así. Entonces, eso me puede condicionar también una lesión, mejorar la técnica de correr, la técnica de pararme en el campo, etcétera, sistematizar la sesión del entrenamiento, un buen calentamiento, un buen estiramiento. ¿Para qué? Pues para que se prevengan esas lesiones. La ergonomía, que tiene que ver mucho más con la cuestión de si yo en mi trabajo no tengo una adecuada silla, un adecuado instrumento de trabajo y termino contracturado a lo mejor de la espalda, voy y juego de esa forma, pues a lo mejor puede condicionarme también otra lesión. Tengo que preparar mis músculos, fortalecerlos y también hacer las terapias de descarga. Hay una sugerencia que yo creo que ustedes que son expertos aquí en el flag football, en los reglamentos y todo eso, menciona, por ejemplo, en el 2016 salió esta sugerencia hacia la IFAB de algunas recomendaciones que ya se mencionaban hace un momento, la cuestión, por ejemplo, de que no se tengan las bolsas en las bermudas, en el short, para evitar lesiones en los dedos, que si se conoce que presenta lesiones de manera recurrente, pues que se utilice la tobillera elástica o alguna protección para los tobillos, y sobre todo la cuestión también ahí del bloqueo, porque pues como les comento, hemos visto gran cantidad de lesiones a nivel deportivo relacionadas con traumatismos que pues realmente son innecesarios. Bueno, les comparto una foto de Physis Médica, de los integrantes de Physis Médica, que hemos participado por ahí algunos torneos de playa, algunos otros torneos, y bueno, vamos a continuar con mi compañero Rodrigo Adrián. Hola, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Jasso, soy el terapeuta físico de aquí de Physis Médica y vamos a platicar un poquito de la prevención de las lesiones. Ya hablamos mucho de las más comunes, de cómo se pueden dar, de algunos factores de riesgo y ahorita vamos a hablar más de cómo prevenirlas, ¿va? Entonces, aquí vamos a tocar estos puntos. Es importante en la etapa de la competición el calentamiento previo, la dosificación adecuada de las cargas de trabajo, los tiempos de descanso, el medio ambiente y utilizar ropa adecuada. Estos puntos los vamos a tocar a continuación. La etapa de competición. ¿Por qué es importante? Porque es importante tener una pretemporada, por ejemplo, porque en la pretemporada es donde preparamos el cuerpo para la acción que va a tener durante 4 o 5 meses que dura nuestra temporada, ¿sale? Entonces, es importante no llegar primer partido diciendo, tengo 20 días sin jugar, tengo un mes sin tocar un balón, tengo desde que jugamos el partido donde nos eliminaron sin jugar, sin echar una cáscara, ¿va? ¿Por qué es importante la pretemporada? Vamos ahí a desarrollar la musculatura, la agilidad, la velocidad, vamos a trabajar nuestro cuerpo, vamos a prepararlo para hacer un buen papel, para desempeñarnos bien con nuestro equipo. Entonces, ¿qué de la pretemporada es importante? El trabajo físico, el trabajo en campo, pero sobre todo la alimentación y los descansos. La alimentación tiene que ser balanceada. No se vale que después del entrenamiento nos vayamos por unos tacos, porque yo sé que a todos nos gustan, pero ahí ya estamos matando todo lo que hicimos en nuestro entrenamiento, ¿sabes? Entonces, sí tenemos que tener ahí una orientación que también se las podemos ofrecer aquí. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a la preparación física. Aquí es cuando trabajamos fuerza, resistencia, hacemos trabajos en campo de resistencia, hacemos pesas, hacemos gimnasio, es donde desarrollamos nuestros músculos, ¿sale? ¿Para qué? Para cuando lleguemos a la temporada, lleguemos con esa preparación para aguantar un partido de aproximadamente 40, 45 minutos. Entonces vamos a aguantar que del flag, que es lo que nos quema, lo que nos mata, que son jugadas muy rápidas. Entonces, sale la jugada, 30, 40 segundos y nos tenemos que volver a colocar. Sale la jugada, otros 30, 40 segundos y nos volvemos a colocar. Y si nosotros no tenemos esa pretemporada, no vamos a aguantar el partido, no vamos a aguantar ni siquiera una serie, ¿sale? La temporada que la vamos a dividir, en la temporada, los partidos, pues como en todos lados, hay partidos que se nos acomodan y partidos muy difíciles. En esos partidos que se nos acomodan tenemos que dosificarnos, no tenemos que hacer más, no tenemos por qué sobresalir más, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que en esos partidos difíciles rindamos lo que nuestro cuerpo necesita, rindamos lo que necesitamos para
para poder jugarlo al nivel que lo requerimos. La temporada se divide en la temporada y las finales. En las finales es cuando más nos estresamos. Ese es un punto que debemos trabajar todos. Cuando termina nuestra temporada y estamos en playoff, no importa en el lugar que califiquemos, siempre nos estresamos, tenemos miedo de equivocarnos y eso es un factor muy, muy alto de lesión. ¿Por qué? Porque al yo estar nervioso, a veces no me di cuenta que no me abroché la agujeta y son factores de lesión. Se me olvidan se me olvidan las flags, se me olvida el short, se me olvida el jersey, se me olvidan muchas cosas. Entonces, aquí, si tú tienes una preparación como tal, no tiene por qué pasarte eso en las finales. Y la postemporada, en la postemporada, ¿qué vamos a hacer? La postemporada no es un periodo de descanso, es un periodo de descanso activo. ¿A qué se refiere? A que obviamente no debo darle un lapso a mi cuerpo para que descanse. Entonces vamos a trabajar ahí con movimientos o ejercicios isométricos en la mayoría. No vamos a dejar de descansar 3, 4 semanas, como lo dije al principio, porque se viene la pretemporada después y ahí es donde vienen las lesiones por no tener una buena preparación. ¿Sale? Entonces en la postemporada lo importante son ejercicios isométricos que nos ayuden a que cuando vamos a empezar la pretemporada estemos listos para empezar un trabajo físico. Calentamiento previo para preparar los grupos musculares. Esto no lo hacemos prácticamente nadie. Llegamos corriendo a los campos, llegamos de la escuela, del trabajo, de donde vengamos, y lo que hacemos nada más, llegamos, nos ponemos nuestra ropa, nos ponemos nuestros zapatos y nos metemos a jugar. ¿Qué pasa aquí? Primero entramos fríos. Después no le avisamos a nuestro cuerpo que vamos a hacer una actividad fuerte, no le avisamos que vamos a hacer movimientos inesperados. Entonces ahí es cuando vienen los desgarres, los esguinces, hasta los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque yo hago movimientos rápidos, ¿sale? Entonces no nos quita nada, 5 minutitos llegar, calentar, estirar un poquito, trotar un poquito, antes de agarrar balón, antes de ponerme a lanzar, es eso, estirar un poquito, correr, brincar, y después ya agarramos balón y ya nos podemos meter a jugar, ¿sale? El quarterback, pues es punto de aparte. El quarterback sí tiene que agarrar su balón. Tiene que hacer al menos entre 20 y 25 lanzamientos a velocidad mínima. Después velocidad media y después una velocidad que él considere adecuada a la que pueden sus receptores tomar el balón. ¿Por qué? Tiene que ir aumentándolas gradualmente. Ya lo mencionaron hace poquito. Los lanzamientos fatigan el hombro y es donde vienen las lesiones. Entonces, tú como quarterback, llegas tarde a un partido, te metes, si tu primer lanzamiento es de 40 yardas, pues ahí ya tronaste tu hombro, ¿sale? Ahora, la dosificación de las cargas de trabajo y los tiempos de descanso. Aquí influyen estos aspectos. La etapa de la temporada. La dosificación de las cargas va a ser de acuerdo a en qué parte estemos, pretemporada, temporada o postemporada, ¿sale? Las cargas máximas siempre las vamos a hacer en la pretemporada, porque ahí es donde estamos preparando nuestro cuerpo y ahí es donde en la temporada, en el campo van a salir a relucir. Y la edad influye, ¿por qué? Porque no le voy a poner la misma carga a un señor de 40 años que juega por diversión, ni a un niño que de 12 años que está empezando en el flag, y mucho menos a un atleta que es de alto rendimiento y que entrena 6 veces por semana y juega 2 veces por semana, ¿sale? Entonces, lo importante aquí es la edad. Aquí con los niños corresponde a los papás, a llevarlos al entrenamiento y si ven que el entrenador, pues de alguna manera se está pasando, está poniendo cargas de más o ven a su niño que no puede, ahí es el momento de decir, espérame, y sacar al niño y que descanse, porque las lesiones en los niños repercuten en su edad adulta. Entonces vamos a procurar que no tengan lesiones de niños. Están expuestos a lesiones, pues obviamente están haciendo un deporte, pero lo que queremos es que no le repercutan en su futuro, que sean lesiones leves, que sean lesiones manejables. Entonces, es verdad que tienen más flexibilidad, que tienen mayor maleabilidad de los músculos, todo, pero no podemos por eso confiarnos y dejar que se lesione, ¿sale? Las lesiones previas, pues aquí lo tocó la doctora Tania, que nos vienen lesionados de antes y llegan con nosotros y dicen, me duele mi rodilla porque me lesioné el domingo. Ah, sí, pero ya me había pasado hace 4 meses o ya me había pasado hace 3 años.
¿Y te atendiste? No, pues nunca me atendí. La rehabilitación de esas lesiones previas es importante. No les digo que es acudir al fisio, acudir al médico y que los valoren, que los traten, que los frenen, no. Pero si ustedes le hacen caso tantito a, tengo una molestia, mejor hoy no juego, tengo una molestia, mejor hoy no entreno, o entreno otra parte, otro grupo muscular esta vez y dejo que relaje la molestia que tengo, eso sería muy importante y podríamos prevenir la lesión. La experiencia pues es muy importante. Si tú no has hecho ejercicio en tu vida, pues tienes que empezar de cero. Si tienes 25, 30 años y no has hecho deporte y te quieres entregar al deporte, está bien, pero tu categoría sería la de novato. Los novatos, ahí puedes empezar a tomar forma, puedes empezar a agarrar el balón, a hacer los cortes, te enseñan a quitar banderas, te enseñan las posturas, ahí tienes que empezar, no importa tu edad. Si tú ya eres experto, pues tampoco vas a ir a meterte con los novatos, a menos que seas muy buena onda y les vayas a enseñar muchas cosas, ¿no? Pero como experto, tu obligación es ayudarle, o desde mi punto de vista es ayudarle a las personas que están empezando, a las personas que tienen problemas, a que mejoren. ¿Por qué? Porque si mejoras tu competencia, mejoras tú automáticamente. Aquí vamos a hablar de el medio ambiente y de la ropa adecuada. El medio ambiente ya lo tocamos mucho, y la ropa adecuada de los tenis, los pants, los shorts, lo adecuado para jugar, ¿sale? Con lo que la ropa adecuada es con la que nos sintamos cómodos. Obviamente no vamos a usar ropa pesada como mezclilla, no vamos a jugar de falda, no vamos a jugar eh, con ropa incómoda, ¿sale? Aquí, importante que tenemos aquí algunas imágenes de campos, de superficies donde podemos jugar. ¿Por qué se las puse? Porque ustedes ven en la imagen inferior derecha que se ve un césped artificial. Así se ve en la foto, así se ve cuando lo pusieron. Pero todos nosotros hemos parado en campos y ya no está así. Ya lo único que vemos es el caucho. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? La superficie ya no está apta para que nosotros pisemos con unos tacos altos, con el tachón de 2 centímetros que traemos, con el tachón de bota. ¿Por qué? Porque ahí, en lugar de hacernos la tracción que necesitamos, nos vamos a resbalar. Aquí lo que necesitamos es un tachón bajo, un tachón de goma, nada más. En tierra, aquí, ¿qué influye mucho? El ambiente, cuando llueve, la tierra es muy resbalosa, entonces ahí sí necesitamos tachos que puedan agarrarse. Pero no solo es importante el momento en el que vamos a jugar, sino también saber si por la tarde llovió, si por la tarde hizo sol, si la tierra está suelta, si hay piedras, si han limpiado, si no. Entonces, siempre que lleguemos a un campo, antes de vestirnos también hay que analizarlo, hay que analizar nuestro medio ambiente, dónde está hasta los sanitarios, dónde venden el agua, si me lesiono, dónde está el paramédico, si hay alguien que me pueda atender, si hay alguien que me pueda trasladar en caso de. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de prevención, eso es lo principal, el medio en el que yo me pueda mover si algo me sucede, ¿sale? En los campos de pasto hay situaciones que los hacen muy resbalosos, desde el agua, desde las hojas, desde que la tierra se suelta. Entonces aquí pues es mucho pedir o mucho decir que tengamos al menos 2 pares de cleats, de tacos, de zapatos, que podamos intercambiar. ¿Por qué? Porque si llovió y yo juego con unos el primer tiempo, en el segundo tiempo la sugerencia sería cambiarlos por los otros. ¿Para qué? Para que ese taco tenga más tracción, cambiarme el calcetín también para que yo me sienta más cómodo. Entonces, poder hacer ese cambio de calcetas, a lo mejor eso nos daría un poquito más de seguridad, porque yo sé, a todos nos gana. El que estamos jugando, nos caemos y nos levantamos por orgullo y seguimos jugando sin revisarnos. ¿Sale? Entonces, la ropa adecuada va a ser con la que te sientas cómodo, pero la tienes que saber elegir. El calzado, el doctor Miguel ya les habló de cómo se tiene que elegir. No te puedes poner unos tacos nuevos para entrar a un partido a jugar. Los tacos siempre se deben probar en el entrenamiento o se deben probar en una cáscara. Si yo me los pongo para en el momento en el que juego, lo más común o lo mínimo que nos ha pasado son ampollas. Y las ampollas, pues, arden mucho cuando hay que retirarlas, ¿sale? Entonces, hay que probar siempre los zapatos para cuando entrenemos. Si vamos a entrenar en una superficie dura, los tenis son importantes. Los tenis tienen que ser míos. No puedo llegar y, ay, amigos, se me olvidaron los tenis, préstame los tuyos. Y hago, o mucho menos, hacer ejercicio descalzo. Este deporte no está para practicarse descalzo, está para fuerza, está para agilidad. Entonces necesitamos
los tenis, la superficie, necesitamos que nos ayude, ¿sale? Entonces, la ropa adecuada es con la que nos necesitamos cómodos siempre y cuando la hayamos probado. En calor, por ejemplo, yo veo a muchos que en calor usan manga larga y está bien, quieren evitar la radiación solar, pero hay que hacer el esfuerzo y ponernos un body en lugar de una prenda que nos permita que ventile el cuerpo, que podamos sudar a gusto. Recuerden que el sudor no es más que una respuesta del cuerpo para refrescarnos. Entonces, si nosotros no dejamos que se refresque el cuerpo, pues vamos a entrar en, vamos a tener mucho calor, vamos a calentarnos mucho y de nada nos va a servir que no nos quememos del sol, pero que sí tengamos mucho calor, ¿sale? Aquí, es muy importante que escuchemos a nuestro cuerpo. Nosotros, pues, como clínica de rehabilitación física, no queremos que nos visiten. Bueno, sí queremos, pero no queremos que nos visiten siempre. Entonces, les vamos a dar que cuando tenemos un dolor, el dolor no es sinónimo de voy al médico. El dolor es sinónimo de algo está pasando, al igual que la inflamación. Si algo está pasando, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que cambiar algo de lo que estoy haciendo. Si yo estoy entrenando 5 veces al día y los 5 días fui con dolor, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Tengo que hacerle caso a ese dolor. Tengo que reposarlo al menos 2, 3 días. Si el dolor sigue después del reposo, acudir al médico, acudir con un especialista que me diga qué tengo. Si yo tengo dolor, a los 2 días se me quita, regreso a la actividad física y desaparece ese dolor, está bien, podemos continuar, pero si reaparece con la actividad física, ahí tenemos que darle descanso otra vez hasta que ese dolor ceda, ¿sale? La inflamación, que es también sinónimo de que algo nos está pasando. Aquí lo que hacemos es ponernos hielo. Está bien que nos pongamos hielo, pero la inflamación baja con el hielo, volvemos a la actividad deportiva, la inflamación vuelve. Entonces nos volvemos a poner hielo. Sí, está bien, y lo mismo, 3, 4 días le damos de reposo. Si la inflamación cede, volvemos a la actividad. Si la inflamación cedió, podemos seguir, pero si no se dio, ahí tenemos un problema y tenemos que checarnos, tenemos que vernos, ¿sale? El cansancio es algo que muchos de nosotros a veces no nos importa. Estamos cansados, no nos sentimos con ganas de ir a jugar, pero nos paramos porque es nuestra responsabilidad. Y sí, pero es la misma responsabilidad. Si yo cansado voy, me paro en el campo y les digo, hoy no puedo jugar, estoy cansado, no quiero lesionar, quiero estar listo para partidos posteriores, no me quiero lesionar. El cansancio a veces a nosotros no, lo hacemos a un lado porque queremos jugar, queremos divertirnos, pero la responsabilidad es de nosotros. Si ese cansancio nos va a llevar a una lesión, tenemos que pensarlo bien. La desvelada, el llegar a veces de fiesta a un partido es lo mismo. Mi responsabilidad está en llegar. Tal vez si no puedo jugar, esa es mayor responsabilidad para el equipo, decir, yo no estoy apto para jugar en este momento, a jugar cansado, a jugar desvelado, ¿sale? Entonces hay que hacerle caso a nuestro cuerpo siempre. Siempre que nos manda una señal de dolor, de inflamación o de cansancio, es porque algo está pasando. Entonces tenemos que ponernos a meditar tantito, 5 minutos que nos pongamos a meditar sobre ese dolor, no tanto descifrar dónde lo obtuve o cómo me dio, sino qué puede pasar si yo no lo atiendo, ¿sale? Aquí, ¿qué hacemos nosotros ya como clínica para tratar las lesiones o para tratar de evitar que se lesionen? Por ejemplo, después de los nacionales, como mencionó el doctor Miguel, nosotros tenemos estas terapias o les recomendamos estas terapias. ¿Por qué? Porque son de descarga muscular. La presoterapia, que es una terapia que ayuda a la circulación, a la descarga muscular, que es como un masajito muy rico que parece que hasta todos los que vienen se duermen. Y el masaje miorrelajante. El masaje miorrelajante puede ser de espalda o puede ser de cualquier miembro, puede ser dirigido hacia alguna contractura, puede ser solamente de tobillo, puede ser en el pie. La descarga muscular es importante porque nosotros cuando sobrecargamos en esos nacionales que decimos, jugamos 4 partidos en un día y 5 partidos el otro día, entonces nuestro cuerpo necesita descansar. Y aquí sí el descanso no es descanso activo, aquí sí el descanso sería total, por lo menos 48 horas después del torneo descansar totalmente, ¿sale? Y aquí ya pues les dejo el comercial de las terapias que manejamos aquí en la clínica. Nosotros somos Fisis Médica. Y pues nos faltó nada más aquí presentarles a otro colaborador que tenemos con nosotros. Él se llama Edgar y les va a hacer nada más un comentario.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Edgar Novoa. Casi todos me conocen mejor por soplitas en mundo del tocho. Bueno, pues nosotros somos el equipo de Fisis Médica. Espero les haya gustado la plática y pues simplemente invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como Fisis Médica, así tal cual, como se escucha. Y bueno, pues simplemente era para agradecerles y pues que tengan muy buena noche.